Hola mis amados hermanos, Dios los bendiga, Él haga su voluntad para siempre, Él nos ayude a permanecer en Él, a hablar la verdad, lo del Espíritu Santo, lo de su amor. Les quería hablar acerca de las Escrituras y eh, decir que a la verdad lo que tenemos hoy en día son modificaciones según entre más actual es la Biblia, más modificaciones tiene. Pero a la verdad parecen buenas y hay personas, los que no ven, en realidad cuando sale una nueva versión corren tras ella. Pero la primera Biblia al español, la Biblia del Oso, por ejemplo, tenía una forma muy difícil de leer. Por la imprenta algunas letras costaba entenderlas, como la S y así. Pero fue una de las primeras versiones al español. Fue la primera versión al español, en realidad. Y, y ahí decía cosas diferentes a lo actual. Muchas cosas que le han cambiado para que se presta para mala interpretación. Y a eso es lo que lleva que nosotros tenemos que tener una verdadera relación con Dios. Porque las escrituras, la tinta y el papel se puede modificar. Mas la palabra de Dios, y a Dios no se le puede modificar jamás. Entonces, nosotros teniendo una buena relación con Dios, con su Espíritu Santo, no vamos a poder ser movidos, no vamos a poder ser engañados, ciertamente, porque la palabra de Dios es fiel y permanece para siempre, pero las escrituras, la tinta, el papel, todo eso puede ser cambiado. Por ejemplo, hay muchas partes que cambian las palabras para que se interpreten de otra forma, como vestiduras, y la versión primera lo trae claramente como sus mandamientos, porque lo primero, lo más importante es los mandamientos. Tú, para demostrarle a Dios que lo amas, es hacer sus mandamientos. Tú, para ser merecedor o sea, ni siquiera merecedor, porque no merecemos nada en realidad, pero para que a los ojos de Dios te pueda salvar, para poder alcanzar la salvación, también es obedecer sus mandamientos. Y así como decía una parte en las escrituras, dice, porque hay pecado de muerte y otro no de muerte. O sea, no condenatorio, que tú lo cometes y ya no tienes salida de ahí. Por ejemplo, si tú de nuevo estás en las manos de Dios y vuelves al mundo, eres más que un perro que vuelve a su vómito. Y dice, y volverá el Hijo de Dios a ser crucificado por vuestro pecado, o sea, volver a crucificar a Cristo como un gran placer, o sea, demostrar que en realidad nunca le amamos, o sea, eso es volver a cometer pecado después de haber conocido a Dios. Eso demuestra un corazón nunca que amó a Dios. Bueno, entonces, a lo que voy, que lo primero es sus mandamientos. Pero también hay cosas que en las escrituras te las dice de una cosa, pero nuestro Señor Jesús nos dejó claro que se entienden de una forma, pero en realidad no son cosas de vida o muerte, esenciales como la comida, que dice que no por lo que come el hombre se contamina el hombre, o por comer con las manos sucias, haciendo formas del mundo, como ser sucio, por ejemplo, no sé, no me preocupé o se me fue a lavarme las manos y hice algo que podía ser
tenía que ser más limpio, pero no lo hice. Es algo físico, es algo de aquí de la tierra, pero no contamina lo espiritual. Entonces él dividió esa forma entre la comida y la comida espiritual, lo verdadero. Sino que lo que contamina al hombre, decía, es lo que sale del hombre. Los malos pensamientos, las malas cosas. ¿Y por qué salen del hombre esas malas cosas? Porque el hombre está en malos espíritus, está en espíritus terrenales, carnales de la tierra que lo engañan. Entonces él tiene esas cosas dentro, el templo de esa inmundicia. Entonces eso cuando sale del hombre contamina al hombre y a otros hombres. Entonces ahí se puede ver que lo más importante es guardar los mandamientos de Dios. Eso le agrada a Dios. Eso demuestra que yo le amo a Dios. Si yo amo a alguien también quiero agradarle. Y yo voy a querer hacer lo que Él me diga. Y si Él me dice que algo es malo, yo no lo hago porque Él me dice que algo es malo. Entonces eso demuestra que de verdad yo amo a Dios. Entonces se recalca claramente, las versiones han sido cambiadas las palabras, pero lo primordial es una relación con el Espíritu Santo de Dios, es tenerle a Él, tener una relación con Dios para que Él te revele y te guíe a toda verdad. Porque si tú esperas tener una salvación por tinta, papel, por algo que puede ser modificado, imagínate que hasta en lo espiritual Satanás quiere traer profetas que a la verdad parezcan muy espirituales, muy cristianos, pero no lo son, son engaño de él. Si hasta en lo espiritual te quiere hacer caer, hacerte creer que alguien es muy santo, muy perfecto, pero en realidad no lo son y le trabajan a él. ¿Cuánto más fácil para él es cambiar lo material, la escritura, la tinta, el papel? Y no creas que no lo haga, o que no lo ha hecho, porque a la verdad las escrituras, la misma Reina Valera 1960, que es una versión en la cual era muy confiable o es muy confiable en comparación a las nuevas versiones, pues en realidad en esa versión en la que en la parte de Apocalipsis dice al final, dice, y todos los que guardan sus vestiduras podrán entrar a comer del árbol de la vida y bla bla bla. Pero en realidad en la versión de la Biblia del Oso, las primeras versiones dice, o sea, todos los que guardan sus ropas o sus vestiduras, dice la Reina Valera. Pero en la versión del Oso, la primera versión al español, dice, y todos los que guardan sus mandamientos. Creo que también hay otro versículo que dice sus mandamientos, pero cómo le cambian la tonalidad en algo espiritualmente cierto. El que tiene entendimiento sabe que al guardar sus vestiduras es guardar tu forma espiritual, con lo que tú te vistes espiritualmente, o sea, lo que tú te cubres en tu espíritu, una ropa que esté intacta. ¿Cómo se guarda esa ropa espiritual? Haciendo la voluntad de Dios, los mandamientos, oración, ayuno, una relación con Dios, haciendo su voluntad. Bueno, pero en realidad la versión primera, lo primero sale claramente sus mandamientos. Entonces hay hasta el más necio que lo lea, va a darse cuenta que no es por no hacer nada, no es, como dice, no es por obra sino por gracia, pero hoy en día lo interpretan como a su manera, por las versiones, por los cambios de palabra. Pero claro que es por gracia, pero es esencial guardar los mandamientos de Dios. Eso me demuestra que mi corazón realmente le ama. Eso demuestra que mi corazón realmente le ama, y cuando mi corazón le ama, le quiere agradar a Él. Eso demuestra mi verdad, eso demuestra que yo creo en Él. Porque si yo creo en algo y a mí esa verdad que yo creo me dice que por ese camino me voy a podrir, que voy a llegar a la nada, que no tengo esperanza y me voy a destruir y desaparecer para siempre. Pero si yo hago estas otras cosas y me voy por este otro camino haciendo estas cosas, voy a existir para siempre y vida eterna, ¿cierto? Esos son los dos ejemplos. Pero si yo creo
realmente que por ese camino de verdad voy a tener vida eterna y de verdad tengo que hacer esas cosas para obtener esa vida eterna, hago lo que me dice. Pues obvio, hago lo que me dice porque veo que es mucho más provechoso, que es mucho más real y lo creo, o sea, lo estoy creyendo. Entonces, creerle a Dios, también una parte de demostrarlo es hacer sus mandamientos, los cuales constan claramente que hay que hacer su voluntad y sus mandamientos. Pero hay cosas espiritualmente muy importantes y cosas que espiritualmente no son las más importantes y más condenatorias, como comidas y cosas, pero siempre haciendo como Dios lo ordena. Por ejemplo, dice, si andas predicando y diciendo la palabra, pasar por la ciudad y poner todo lo que pongan por delante vuestro, comerlo. Pero no preguntad por motivo de conciencia. O sea, no preguntar de dónde sacaron esto, de que esto, otro y esto otro. No, comerlo con fe. Entonces ahí te habla de que el Señor puede limpiar las cosas. Pero si tú voluntariamente comes cosas que sabes que a Dios no le agradan y que no son limpias, pecas. Si no tienes una capacidad espiritual, pecas. Y puedes hacer pecar a otros que te vean, que crean en Cristo. Entonces, mis amados hermanos, a lo que voy, que la tinta y el papel, las escrituras, pueden ser modificadas, porque son cosas físicas y materiales. Pero la palabra de Dios, y Dios mismo, y su Espíritu Santo, no va a ser modificado por Satanás ni por nadie. La palabra de Dios es viva y permanece para siempre, está en Dios y en su Espíritu Santo, y para eso tenemos que tenerle. Él nos va a guiar a toda verdad, porque si nos guiamos por cosas terrenales y materiales, va a haber modificaciones, van a haber cosas que se presten para engaño. Entonces todo el que quiera conocer la verdad, ir a la verdad, tiene que ir a Cristo Jesús, tiene que ir a Dios, conocerle en verdad y mantener una relación con Él, con su Espíritu Santo, con el Espíritu Santo de Dios. Porque de no ser así, terminará siendo engañado, porque hay muchos falsos cristos, falsos profetas. Falsos cristos son todos aquellos que se hacen hacer por apóstoles, por profetas, por pastores, pero no le trabajan a Dios en verdad, sino que en realidad son igual que las escrituras, que fueron modificadas. Ellos también modifican la verdad y la cambian a su conveniencia. Y son falsos cristos, porque Cristo vino a predicar la verdad, vino a decirte la verdad, vino a salvarte, vino a mostrarte el camino, a demostrar que te amaba, a que estuvo dispuesto a pagar un precio muy alto por ti, para demostrarte el amor de Dios. Y no se interesó por nada, no tuvo un corazón lleno de avaricia, de cosas innecesarias, sino que vivió como tuvo que vivir, tuvo lo que tuvo que tener por la voluntad de Dios y hizo la voluntad de Dios, que fue lo más importante. Ese es el espíritu de Cristo, no pretendiendo y siendo esclavo de espíritus terrenales, de Mamón, el dios del dinero, de las cosas materiales, viviendo en poca fe, sin creer en Él, dudando de que Él pueda sustentar tu vida, ayudarte, de que Él está contigo en realidad y es Dios, y Él tiene el poder soberano en los cielos, debajo de los cielos y en la tierra y en todo lugar.
Y con Él jamás te va a faltar nada y Él nunca te va a dejar. Pues creerlo en verdad es difícil porque muchos le entregan el corazón al mundo y creen en el mundo, en sus riquezas, en sus cosas y en su realidad, en la realidad de aquí, de este sistema. Pero olvidan lo de Dios. Y Satanás los engaña. Por eso son falsos espíritus de Cristo que están por medio de ellos. Porque vienen en nombre de Cristo, se hacen pasar por Cristo, por el Espíritu Santo de Cristo Jesús, el Espíritu Santo de Dios, así como el Espíritu Santo de Dios que estaba en Cristo Jesús. Ellos también en el nombre de Cristo vienen y quieren hacer milagros y grandes cosas. Piden limosna en el nombre de Cristo y ofrendas, pero en realidad es una falsedad, es un engaño, son modificaciones, así como modifican la tinta y el papel, modifican a los predicadores, Satanás. En lo físico modifica a los predicadores que tiene él, que él son del mundo y no son de Dios, son sus trabajadores, y no de Dios. Porque no es fácil hallar verdaderos hijos de Dios con la verdadera presencia y sabiduría de Dios, que si le presentan un libro o una escritura que le dicen llamar que es cristiana, con solo leerla un poco se va a dar cuenta si es cierta o en realidad hay malicia o maldad de engaño en ella, que se preste para malas interpretaciones. Porque luego, aparte de modificar la Biblia, las escrituras, luego de las escrituras sacan libros y cosas cambiadas y van modificando distintos puntos de vista, pero engañosos en verdad. Entonces, lo real es fiarnos, confiar en Dios, buscarle de todo corazón, tener una relación con Él y con su Espíritu Santo, con Cristo Jesús. Porque si no hacemos estas cosas, nos perderemos verdaderamente. Y el día del juicio, el día de la redención, quedaremos en vergüenza, esperando ser tomados y llevados y ser salvos. Y en realidad no va a ser así. Y en realidad va a ser un falso engaño que nosotros creyéramos en verdad que íbamos a ser salvos, cuando en realidad no va a ser así, va a ser una vergüenza. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que tomar espiritualmente un cuaderno y empezar a hacer los cálculos para edificar en Dios lo que queremos edificar y ver si tenemos para edificar lo que en realidad se planea en el Espíritu Santo. Si en realidad planeamos trabajar para Dios, ¿qué queremos hacerle? ¿Qué queremos? Como nuestro anhelo, y luego presentándolo a Él en oración si Él está con nosotros en eso. O si no, que primero su voluntad, obviamente. Porque también a veces nosotros, como seres libres y pensantes, con libertad que nos ha hecho Dios, también a veces tenemos ganas de hacer ciertas cosas. Y en Él, o sea, en su voluntad y en Él para Dios. Pero no siempre es lo que Dios le agrada o lo que Dios quiere. Entonces debemos exponerlas en oración a Él, porque Él nos escucha y Él nos puede aconsejar y decir lo que sí podemos y lo que no podemos y ayudar como Él lo va a hacer. Entonces, mis amados hermanos, vivir siempre en el Espíritu Santo de Dios. Y no crean que Dios no nos va a escuchar. Dios, cuando tiene a sus hijos, Él los escucha y los ama. Acuérdense cuando Abraham, Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra y le dijo
¿Cómo no le diré a mi amigo Abraham? Tomándolo como amigo, Dios el Creador, dijo lo que iré a hacer. Y le contó todo. Y aún lo escuchó en sus opiniones. Entonces, para que vean que Dios es humilde de corazón, es hermoso, tierno, preciosísimo, y que Él nos escucha y aún nos ayuda, y aún lo que Él quiere para nosotros siempre va a ser bueno. Los planes de Dios siempre son más grandes, pero aún a veces en la libertad que nos ha dado podemos tener un pensamiento, ideas y cosas, y podemos decírselas a Él en oración, y Él nos va a escuchar. Él nunca ha hecho oído sordo con sus hijos, con los que le aman, con los que le buscan. Él es oidor, ayudador y lleno de misericordia. Entonces, mis amados hermanos, a lo que voy es que todo lo terrenal puede ser de engaño, puede ser modificado. Aún las mismas gentes, aún los predicadores que parecen reales, pero en realidad son Satanás vestido de luz. Y aún las mismas escrituras, la tinta, el papel, pero Dios, la palabra de Dios y Dios mismo no va a ser cambiado jamás. Es intocable, es imposible que a Él lo cambie. Entonces, de todo lo terrenal debemos tener cuidado, pero de lo espiritual y lo de Dios no. Solo que debemos tener claro y perceptible la relación con nuestro Dios y Creador, con nuestro Padre, que nos ama, que nos tiene con su Espíritu Santo, para no ser confundidos y atraídos otros espíritus a nosotros de confusión, de enfermedad, de pensamientos vanos, de depresiones, de cosas que no sirven, que no edifican, que no construyen, sino destruyen nuestras vidas y las de los demás. Entonces debemos permanecer en Él, confiar en Él. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Dios nos libre de esta muerte, de este mundo pecaminoso, de toda esta falsedad y esta mentira. Y nuestro Señor, Dios y Padre, ya viene a la tierra. Ya viene. Y el sufrimiento que debe ser pasada debe ser pasada por esta realidad, por esta vida, y por las consecuencias de cómo Satanás, el hombre y todos los líderes destruyen la tierra. Porque la Biblia dice, allá están los que destruyen la tierra. O sea, los que cometen el pecado y destruyen la tierra por avaricia, por mentiras, por engaños, por poder. A la verdad se destruye la tierra. Por el control de la humanidad se crean fábricas, se produce alimento de una manera innecesaria, con formas de explotación de combustibles que dañan la tierra. Matan de manera innumerable seres vivos creados por Dios, y luego botan más de la mitad de lo que han matado. No alcanza a ser consumido solo por avaricia, y entonces destruyen lo que Dios creó perfecto. La forma de trabajar natural del hombre la destruye, creando trabajos que a la verdad parecen muy cómodos y alcanza para sustentar en este sistema, pero todo eso destruye la humanidad. Aún lo que producen, aún todo lo que se genera por medio de esas empresas y engaños, mentira, fornicación, adulterio. Hablo de empresa de comida, empresa de venta de servicios, todo. Entonces por eso les digo que
cómo destruye generando alimentos innecesarios, cosas que no van a consumir, usan combustibles de mezclas destructivas en cantidades grandes. Porque no es lo mismo que yo haga un fuego aquí y otro haga un fuego allá, necesario para hervir una comida. Y sí se produce una combustión, pero la misma naturaleza acaba con lo destructivo de eso. Y se esfuma y luego se limpia, eso se queda el humo por otras partículas, se queda en la tierra y se desaparece. Y si se murió algún vegetal vuelve a salir para la comida, porque fue una cantidad que yo necesité para mí, para mi familia, y lo que yo necesité en realidad, naturalmente. Pero diferente es cuando ya creamos una fábrica que hace fuego o hierve agua en toneladas, salen por tubos gigantes de, no sé, de una anchura de, pongámosle, medio kilómetro, y sale una cantidad de agua hirviendo, evaporada, en una forma de calor que quema y sale de golpe hacia los cielos o hacia la atmósfera. Y eso genera consecuencias graves, porque es una cantidad inmensa que la tierra perfecta que Dios creó no alcanza a absorber ese daño tan grande, no lo absorbe ni lo recupera, porque en ese golpe matan miles de animales voladores y crea efectos químicos irreparables y sustancias que no se consumen fácil por la cantidad. Entonces, así dañan la tierra, la creación que Dios hizo perfecta, por avaricia, por mentira, por engaño, por riqueza, por poder. Crean máquinas que son destructivas y por ganar más dinero, por ganar más cosas, y destruyen la creación de Dios. Entonces, ese es el ejemplo, mis hermanos. Como todo lo que aquí está en la tierra está contaminado y va a la destrucción, va claramente a la destrucción. Y todo el sistema de las fábricas, de mover números más que nada para tener poder y control sobre la tierra y que todos estén trabajando para ellos. Pero esos sistemas destruyen el mundo y destruyen la naturaleza de Dios. Pero, como les digo, mis amados, hay que permanecer en Dios, buscarle a Él, tenerle a Él y su Espíritu Santo, una relación verdadera con Él y su Espíritu Santo, porque todo lo de la tierra puede ser modificado y ha sido modificado ya. Y porque es tinta, papel, hombres, carne, y se presentan como algo bueno y de Dios, pero en realidad ya no lo son, ya tienen una raíz de engaño. Dios los bendiga y Él haga su voluntad para siempre. Nuestro Señor ya viene y hagamos su voluntad y sus mandamientos conforme a lo que Él nos vaya revelando, mostrando y enseñando. Y prediquemos el Evangelio. Es muy necesario permanecer en Dios y hablar la verdad de Dios y decirle al mundo que necesita de Dios y que Él viene y el dolor y el tormento también viene a la tierra, para que cuando ellos lo vean sepan que se les dijo, que se les avisó, y vean que hay un Dios real, que de verdad hay alguien que sí tiene el control, que de verdad hay alguien que te dice las cosas y no miente, y que de verdad hay un Dios santo y verdadero y justo.
lleno de vida y verdad y amor. Dios los bendiga y Él haga su voluntad para siempre. Amén.